profesor pase, porque si no es una locura. Miren que es un tema complejo. El argumento de la mayoría de la Corte es que el artículo 2 del Código Penal establece que si la ley vigente en el momento de comisión del delito es diferente a la ley vigente en la época de la condena o en tiempo intermedio, se aplica siempre la más benigna. Entonces el razonamiento de la mayoría es, si los hechos fueron en el 76, la condena en el 2011, acá hay un beneficio en tiempo intermedio, que de acuerdo al artículo 2 debe aplicarse. La mayoría también dice que este principio también se aplica a los delitos permanentes, es decir, a aquellos que continúan cometiéndose, como por ejemplo las privaciones ilegales de libertad de gente desaparecida, en el cual fue aprendida, pero todavía no han aparecido. La mayoría también dice que no hay que hacer ninguna distinción por la naturaleza del delito, que aún en los delitos de lesa humanidad se aplica este principio igual que si fuera un delito común. Bueno, ese es el otro gran debate respecto del concepto siempre. Se debe aplicar la ley más benigna, porque los tres que fallaron por la mayoría consideraron que ese siempre incluye a los delitos de lesa humanidad. Los otros dos, por la minoría, entendieron que por distintas razones no debería contemplarse del mismo modo. En tanto y en cuanto nunca hubo o no se marcó por ley ni nada una excepción, digamos. Uno podría decir por sentido común. Preguntaba. Claro. ¿Faltó una ley que marcara una excepción? No, no faltó una ley, pero quiero terminar con los argumentos de la mayoría. También la mayoría dice el beneficio de computar la prisión preventiva es un beneficio material, es decir, significa también un cambio de valoración del legislador cómo se debe cumplir la prisión preventiva. Y si esto lo beneficia, en consecuencia dispone la aplicación ultraactiva, porque el 2x1 ya está derogado, ultraactiva a la actualidad de esta ley porque es más beneficiosa. Este es el razonamiento que, como verán, parece atendible, y es atendible, está bien argumentado. ¿Qué dice la minoría? Bueno, primer punto, y en el cual yo creo que hay, bueno, por lo menos no comparto yo la opinión de la mayoría. Supongamos que la mayoría dice que es un delito permanente. Si es un delito permanente, hay que aplicar la ley vigente al tiempo de la condena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien tiene a alguien privado de libertad y en un momento dado se sanciona una nueva ley que le aumenta la pena y yo lo sigo privando de libertad, si me aplica la nueva, porque estoy aceptando la nueva. No sé si soy claro. Es decir, en los delitos permanentes siempre se aplica la última ley, porque el autor ha aceptado las consecuencias de la última ley. Porque sigue vigente el delito. Porque lo sigue cometiendo. En consecuencia, si es permanente y lo sigue cometiendo, la ley es la última. Correcto. La ley siempre es la última. Lo mismo, obviamente, para el caso este. ¿Y por qué la Corte entonces utilizaría otro criterio? Bueno, no, estoy diciendo que son criterios, a ver, estoy explicando otro punto de vista. Famosa biblioteca, claro. La Tres, mitad de un lado en y este la caso mitad. 3 de un lado y 2 del otro, ¿no? Claro, otro punto de vista. Esta ley del 2x1 fue una ley que fue sancionada para tratar de limitar las prisiones preventivas, para que los encarcelamientos antes de la sentencia fueran breves. Por eso la ley dice, los 2 primeros años, a usted le cuento un día de prisión preventiva por 1 de prisión. Pero si se excede de los 2 años, le voy a dar un beneficio. Le voy a dar 2 días de prisión preventiva. Un día de prisión preventiva va a valer por 2 de la condena. Valen doble. ¿Por qué? Porque el mayor sufrimiento que significa un encarcelamiento excesivo, yo se lo compenso con una mayor, en el cómputo de la pena, que usted pueda tener un beneficio. ¿Pero no es absurdo en ese caso si es culpable? Porque, digamos, no es que tuvo una prisión injusta. Digamos, si fuera inocente, sí, no sé cómo se devuelve. Lo que la ley dice, para que los procesos, para que sean rápidos, los encarcelamientos deben durar no más de 2 años. Si duran más de 2 años, le dio un beneficio al que sufre ese exceso. ¿A qué conduce esto? Bueno, que el beneficiario es el tipo que lo sufrió. En cambio, este hombre fue encarcelado en el 2007, cuando 6 años después que se hubiera derogado.
él no sufrió ese encarcelamiento excesivo. ¿Podés repetir? Porque ahí, viste, ahí por momentos entendés más y por momentos entendés. Esto lo entendí perfecto. No sé qué les pasa a ustedes en vuestra Lo casa. otro no, lo otro no. Lo otro bien, más o menos. Igual, Pero contá, igual claro, profesor, por favor, apruébelo. apruébeme, por favor. Claro, acá no estaban ellos, no estaba él en prisión, Muiña. Claro, él fue en prisión en el 2007, cuando hacía 6 años que se había derogado esto. Claro. Y cuando, si el delito es permanente, seguía cometiendo el delito. Ahora Está clarísimo. quiero agregar un dato más. Hoy, cuando se conocen que hay varios casos más que han pedido este mismo beneficio de casos de condenados, hay algunos fiscales que los rechazaron y otros que hicieron una presentación para declarar inconstitucional la ley del 2x1, que no es lo mismo que derogar, porque según entiendo, y me corregirás, implica que la ley nunca rigió. ¿Esto es así? Y en todo caso, ¿puede alterar la situación? Sí, va a haber muchas presentaciones, pero quiero seguir con los argumentos de la minoría. Bueno, uno es esto, el tema de la naturaleza de la ley. Otro que la minoría dice, miren, uno aplica la ley penal más benigna en materia de delitos de lesa humanidad cuando cambian las valoraciones, cuando uno le resta a lo mejor contenido de injusto, cuando baja la pena en delitos de lesa humanidad. Y acá eso no ocurrió. Esto es un beneficio para el cómputo procesal, pero los delitos de lesa humanidad causan tanto estrépito antes como ahora. En consecuencia, no hay que aplicar este beneficio. Este beneficio solo se aplica si hay un cambio de valoración, bueno, obviamente en la penalidad y en el contenido de injusto de la acción. O sea, Otro que argumento. se dejaran de considerar los delitos de lesa humanidad como se los consideran. Correcto. Otro argumento, también por la naturaleza del delito. Dice, estos delitos, que son los más graves que puede haber, en la cual hay convenciones internacionales, pronunciamientos, bueno, hay todo un derecho internacional de los derechos humanos, que dice que estos delitos son imprescriptibles, inadmisibles, inindultables, que deben ser siempre juzgados, y la doctrina internacional, la jurisprudencia internacional dice, y castigados adecuadamente, porque son muy graves. Si uno le introduce esta cuestión en el cómputo de la pena, que es una cuestión aritmética, a ver cuántos años estuvo, etcétera, tiene una reducción meramente aritmética que no permite que sean castigados adecuadamente. Porque si un juez dice tiene que cumplir, qué sé yo, 15 años, después le hacen el cómputo y esos 15 a lo mejor se le reducen a 9. Entonces dice, esto hace que no puedan ser castigados adecuadamente. Otro argumento más, ¿por qué no aplicar la reducción esta del 2x1? Y a lo que ustedes iban, los alcances del fallo. Los alcances del fallo es un beneficio a todos aquellos que hoy estén cumpliendo prisión preventiva, que lo van a ver satisfecho en el momento de la condena. Es decir, hasta la condena no, porque el beneficio es para el cómputo de la pena. Cuando a uno lo condenan, por ejemplo, vos te condeno a 15 años, te dice, bueno, 15 años, a ver cuándo sale, usted está preso, ¿cuánto lleva preso en prisión preventiva? Bueno, yo llevo 8 años preso. Bueno, los 2 primeros son 2 años. Los 6 segundos te los multiplico por 2, porque es 2x1. O sea que vos ya cumpliste 14 afuera. Clarísimo. Bueno, Es decir, que todos los que estén en este momento cumpliendo prisión preventiva, cuando llegue el momento de la condena y de hacer el cómputo, pueden pedir el beneficio. bien. Pero, perdón, el juez puede no dárselo, igual Sí, sube claro. y apela a la Corte, y la Corte tiene que dárselo porque sienta de alguna manera jurisprudencia, ¿o Pero no? sienta jurisprudencia, ¿pero es obligatorio? No. Pero sube igual, o sea, después no si es el que- juez no no es se que lo da. a ver, los fallos de la Corte tienen que tener un acatamiento leal por parte de los tribunales inferiores, pero no son Bueno, vinculantes. hoy algunos plantearon justamente en los rechazos que no eran obligatorios los fallos de la no Corte son para los... no son vinculantes y bueno, y cuidado que también es una doctrina que está en un filo, en una persona, es un voto. Bueno, pero eso puede generar la situación que se vean que en algunos casos el juez dictamine que los pueden liberar y otros que no. O sea, Pero no una hay manera- simetría bueno, muy grande. bueno, Pero por no hay eso- manera que no escale, digamos. O sea, vos como abogado vas a apelar y vas a llegar a la Corte y la Corte va a tener que dártelo. Sí, pero hay que ver qué composición tiene cuando se llegó. Esta es otra razón por la cual las decisiones de la Corte, cuando una Corte de 5 miembros, en los temas más trascendentes, más relevantes, tienen que ser dictadas con un consenso muy fuerte. Eso dicen, que para ese tipo de decisiones que estén todos de acuerdo los jueces de la Sí, Corte. yo no sé, pero por lo menos... Bueno, hasta ¿Pero hace eso poco está nomás, escrito la o es composición sentido de la común? Corte era
Lorenzetti, Maqueda, Hayton de Nolasco. Si era esa la composición de la Corte, el fallo salía de otro modo. Digo, si nos parábamos hace tiempo cuando la Corte tenía 3 miembros. Pero esto lo digo también por lo que ustedes están señalando, por la precariedad que tienen doctrinas dictadas por 3-2. Porque basta que no esté a lo mejor uno de la mayoría y la Corte haya que integrarlo y a lo mejor cambiar la doctrina. Y ojo, es una doctrina muy trascendente. Miren el impacto que tiene sobre los casos en trámite. Ahora, ¿te animarías a hacer una lectura política? Ahora vamos a la